Una vez más, volvemos al mágico mundo de Zamunda, donde Eddie Murphy es príncipe y necesita volver desesperadamente a ser famoso en la vida real. Por eso hoy, en Hablemos de Cine, y 30 años después, Un príncipe en Nueva York, la 2. Una vez más volvemos a ver al príncipe Akim y esta vez viene con la familia. Ahora está casado con Lisa y tiene 3 bellas hijas. Todo era muy lindo en la vida de nuestro príncipe, pero agárrate, porque el padre de Akim, el rey Jaffe Joffer, está más cerca del arpa que Mirtha Legrand, que a esta altura esa mujer ya parece inmortal. Entonces, en su lecho de muerte, el machirulo del rey, el rey, le dice: Akim, me muero, pero antes tengo 2 deseos. Primero, que tengas un hijo para poder heredar el reino, y como no lo tenés, el director de esta película te lo va a inventar y ¡zas! De repente, y con una conexión con la película anterior, podemos ver efectivamente a Akim, que sí se echó una cana al aire, y no solo eso, tuvo un hijo. Obviamente esta va a ser la trama principal de la película. ¿Y el otro deseo del rey? Bueno, básicamente es que le hagan un funeral antes de que se muera para poder despedirse de la manera adecuada. Y también alargar la película innecesariamente y sin razón, metiendo de paso un musical ya que estamos. Luego del funeral del rey, Akim toma muy en serio las palabras de su finado papá y decide ir en busca de su hijo a Nueva York. Prepara el avión real. Volveremos a Estados Unidos. ¡No, de ninguna manera, majestad! Una vez allí, y por motivos poco claros, o mejor dicho, para poder mostrar a los siguientes personajes nuevamente, Akim va a la barbería donde había conocido a los simpáticos viejitos de la primera entrega y así tener una charla graciosa, pero innecesaria, para la trama. Obviamente disfrutable al fin. Nuestros viejos amigos le dicen a Akim dónde pueden encontrar a su hijo perdido, porque justo lo conocen. Entonces, Akim, así como si nada, lo encuentra y le dice: yo soy tu papá. Yo soy tu padre. El muchachín, obvio, no le cree y no tiene mejor idea que llevar a una persona que conoció hace 5 minutos a conocer a su familia. Una vez en la casa, la madre del muchachito ve a Kim y le dice: yo me acuerdo de vos. Hace 30 años tuvimos relaciones estando medio drogados y me hiciste un pibe. Soy bastante promiscua, pero justo me reacuerdo de vos. ¡No lo puedo creer! ¡Mi africano! Y ustedes pensarán que eso es algo que dije yo, que lo inventé para este video, pero en realidad eso es lo que dice la película. Es que todos saben que yo me divertía, saben que la pasaba bien. Sí. No cobraba. Jodeme. La cuestión es que Akim le dice: vamos a África a vivir. Y bueno, dale, le dice la familia, y allá van, a vivir a Zamunda. Una vez allí, conocemos el motivo por el cual Akim realmente necesita un heredero. Resulta que el general Easy, que es hermano de la mujer con la que Akim se iba a casar, pero al final no se casó porque se quedó con Lisa, digamos que es como el rey de otra tribu rival y quiere que uno de sus hijos se casen para unir las familias y no generar una guerra que no tiene ningún sentido ni en la trama ni nada. Y como Akim no quiere entregar a una de sus hijas y que otro gobierne Zamunda, entonces trajo a su hijo de Nueva York. El general queda muy contento y le presenta a su hija al hijo de Akim, y como estaba bastante linda, este último agarra viaje. Pero resulta que para poder ser el rey de Zamunda tiene que cumplimentar un par de pruebas como saber la historia familiar, ser culto y, por qué no, cortarle los bigotes a un león. ¿Por qué esta última prueba? Y bueno, así se pone interesante la película, me imagino, pero para sorpresa de todos, Akim Jr. se las arregla para superar todas las pruebas impuestas, en tu cara y en tu cancha. Una vez superadas las pruebas, con ayuda y motivación de su peluquera personal, el pequeño Akim piensa: la verdad, hace una semana que estoy acá y la que más me ayudó fue mi peluquera. Así que me parece una buena piba, me voy a enamorar y casarme con ella. Y así, en un giro rápido y necesario para generar un conflicto que intensifique la trama, Akim Jr. se enamora. En medio de todo esto aprovechamos para tratar el feminismo habitual que podemos ver en las películas, pero curiosamente en esta película está totalmente justificado, la introducción del tema es totalmente coherente y cierra de una manera brillante para el argumento sin arruinar lo que podría significar, de haber una tercera parte, una buena saga de películas. Un aplauso para el director. ¿Cuál es ese argumento? Bueno, ¿te acordás que Akim tiene 3 hijas? Resulta que de las tantas tradiciones de Zamunda, las mujeres no pueden gobernar, y en la película notamos que la hija mayor de Akim está perfectamente capacitada para tomar el liderazgo, destacando un correcto manejo del personaje y justificando concretamente los motivos. Realmente un aplauso para el director. En medio de todo este argumento, Akim Jr. decide cancelar la boda y escaparse de Zamunda volviendo a Nueva York, con la peluquera de su vida para casarse, lo cual pone desesperado a Akim y decide ir a buscarlo, provocando que vuelva a encontrarse con los mismos personajes de la peluquería. Parece que todos los que vuelven de Zamunda hacen escala ahí. ¡Alto!
Pero, luego de una valiosa lección de vida de su hijo, Akim recapacita y le dice: bueno pibe, casate con la peluquera, no pasa nada, pero para que podamos reunir a todos los personajes, casate en Zamunda si hacemos una despedida a lo grande de esta película. Y en Zamunda, bueno, las hijas de Akim le dan una paliza al general Easy, que nunca fue una amenaza real, y para darle un fin a esa trama, ahora decide negociar por la paz. Esto no tiene ni el más mínimo sentido. Y llegando al final tenemos fiesta, música, nostalgia y una película que no va a ganar un Oscar y que realmente no supera a su predecesora, pero como crítica final es recomendable y te vas a pasar un buen rato y en alguna parte de la película, te lo prometo, te vas a reír. En la descripción te dejo 2 enlaces para ver ambas películas y si te copa, te haces una maratón. Y si te copa más todavía, dale un me gusta al video que me ayudas un montonazo, así como también si te suscribís. Y si lo compartís, sos lo más de lo más. Dale, ayúdame. Es gratis y te cuesta solo un segundo de tu tiempo. Si te gustó el video, déjalo en los comentarios y nos vemos en la próxima. Chau, chau.